Y ahorita les voy a platicar muy rápidamente lo que es el Machine Learning para el desarrollo de herramientas en la medicina del futuro. Finalmente les voy a platicar un poquito las tendencias, lo que esperamos que llegue de manera global, porque finalmente ya se hace en la medicina, al menos de manera experimental. Mi área finalmente es de investigación científica, es donde me desarrollo mejor, es parte de mi trabajo, de mi jornada laboral día a día, estar haciendo investigación en desarrollos en ingeniería biomédica, sobre todo en la parte de investigación y la aplicación de la inteligencia artificial en la asistencia al diagnóstico en diferentes enfermedades, enfermedades metabólicas, enfermedades multifactoriales. Entonces les voy a platicar esas tendencias de manera muy breve para no robarnos tiempo dado el pequeño retraso que tuvimos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Creo que a lo largo de la semana han tenido ya muy claro lo que es el Machine Learning, ¿no? Pero a lo mejor algo que me gustaría a mí resumir en cómo trabaja todo, ya abrazándolo de manera global a lo que es ciencia de datos, o sea, abrazando todo. Finalmente yo siempre que doy este tipo de charlas, me gusta mucho dar este tipo de charlas, pero también doy cursos, talleres, y siempre que estoy impartiendo todo este tipo de situaciones, les digo, bueno, es que hay que entender que el proceso es simple, pero muy importante. Tenemos datos, y los datos como números, pues no nos dicen absolutamente nada. Hay que hacer que esos datos hablen. Por lo tanto, una vez que tenemos datos, hay que obtenerles información, y de esa información vamos a obtener conocimiento, y del conocimiento sabiduría. Ese es el proceso general del que nosotros podemos hablar. Y finalmente, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos técnicas estadísticas, sí, eso es muy, muy común, pero hay que saber qué técnicas aplicar, bajo qué esquemas, y obviamente qué enfoque de inteligencia artificial le vamos a dar para que sea una herramienta que finalmente pase de darnos, de tener solamente esos datos, a darnos información. Y sobre todo, con esa información generar conocimiento, que es parte importante. Ya hemos visto a lo largo de esta semana muy interesantes propuestas en muchísimas áreas: agricultura, manufactura, en técnicas hospitalarias, en bancos, en la construcción, incluso ya la legislación de este tipo de situaciones. Pero obviamente la medicina pues es un área muy fuerte, muy importante, socialmente justificable, etcétera, ¿no? Es muy bonito aplicar todas estas técnicas en el área de la medicina, y cómo es que podemos apoyar a resolver problemas sociales de manera más rápida y más eficiente. En ese sentido, ahorita la parte interesante, y cuáles son las tendencias en el cuidado de la salud. Bueno, la gran ventaja es que ahora tenemos un montón de datos, cosa que era complicada, aunque en esta área sigue siendo muy común dependiendo del país donde se encuentren, pero en muchos países finalmente sigue siendo común. Todos los datos están en papel, todos los datos lo hacen a mano, algunos ya son electrónicos, pero aún así quedan de manera aislada. Pero al final tenemos la ventaja de que ya tenemos datos. La mayoría de los signos y de los perfiles que pedimos en los análisis clínicos, pues ya tenemos el acceso de manera digital. Y eso ha generado, por fin, tener suficientes datos para poder aplicar estas tecnologías en el área de la medicina. Como tendencias, ¿hacia dónde vamos? Una que es importantísima, y a mí me gusta mucho hablar de ella, mucho de mi trabajo como investigador, como científico, bueno, se hace en esta área, en la medicina de precisión. Finalmente, la medicina de precisión nos va a llevar a esa área donde nosotros actualmente en la medicina nos acostumbramos a tratar las enfermedades, porque en su momento se volvió más fácil modelar una enfermedad que modelar al paciente. Entonces yo siempre les digo, desde este punto de vista lo que intentamos es, sobre todo, regresar ese estado de salud a nuestro paciente, no tanto eliminar la enfermedad en el sentido estricto de que no modelamos de una manera exclusiva la enfermedad, sino tratamos de dar el mejor tratamiento a nuestro paciente bajo sus condiciones específicas. Eso es la medicina de precisión. Nos acostumbramos a que, dependiendo, insisto, del país, bueno, es común que te den
medidas estandarizadas, 500 miligramos de un medicamento, un gramo de otro, 20 miligramos de alguno, etcétera, porque ya está estandarizado. Sin embargo, la medicina de precisión nos lleva a, bajo las características específicas de nuestro paciente, poderle ofrecer un medicamento, un tratamiento particular. Actualmente se lleva, o de manera muy común, o se estira de manera muy común el concepto de medicina de precisión al área genética, donde hacemos el perfilado genético y con base a ese perfilado podemos ofrecer. Sin embargo, realmente estamos en un punto donde estamos generando estos modelos que nos perfilan, que nos dan un gran descriptivo de nuestro paciente, no solo en ese sentido, sino con base a otro tipo de características. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo donde dos métricas nos ayudan con base a las características de nuestro paciente a entender mejor cuál va a ser el impacto de COVID-19 en estos pacientes. Sabemos que hay diferentes estadios y finalmente esto ya no es una pandemia, pero ya se quedó como una enfermedad endémica en muchos lugares, y el tener, bueno, considerada como tal, el tener características de nuestro paciente de manera muy específica nos permite conocer la evolución que va a tener este paciente, independientemente de la situación en la que está. Entonces es muy interesante cómo con estas características podemos de manera muy particular a nuestro paciente tratar de ayudarle. Lo que vemos en pantalla como imagen, bueno, es un algoritmo genético, una propuesta de inteligencia artificial que seguramente ya vieron en algunas otras ponencias, donde estamos viendo el rango genético, nos ayuda a encontrar cuáles son las características específicas de esta enfermedad bajo las características de nuestro paciente y por lo tanto hacer un pronóstico mucho más certero de lo que cómo va a evolucionar dicho paciente. Entonces, lo que vemos es una técnica de inteligencia artificial, un algoritmo genético, es una implementación en específico. Creo que los que estamos en esta área sabemos que dependerá de la implementación que queremos utilizar, pero lo que estamos viendo es eso, un rango genético con las características de mi paciente, y desde el punto de vista computacional e inteligencia artificial, bueno, sabemos que un rango genético no necesariamente habla de genes en específico, ¿no? Sino de las características de mi paciente. Ese genoma son sus características. Y aquí vemos cómo, bajo este esquema de inteligencia artificial, podemos encontrar las características de mi paciente para ofrecerle un mejor tratamiento dado su pronóstico específico. Es una de las aplicaciones más interesantes que podemos ver y que realmente en algunos casos se están aplicando. Sobre todo, insisto, lo vemos en la parte genética, pero eso no implica que no lo podamos ver desde otro punto de vista para encontrar las características que realmente modelan la enfermedad de mi paciente. Es uno de los tantos ejemplos que pudiéramos tener, pero medicina de precisión es una de las tendencias en donde se está aplicando estos modelos de inteligencia artificial. Otro que es muy clásico, y creo que a lo mejor muchos de los que están escuchando esta charla lo van a poder reconocer, incluso de los grandes ponentes que vienen después de mí, creo que tocarán algunos de estos temas, ¿sí? Y los enriquecerán. Pero, por ejemplo, el análisis de imágenes pues, se ha vuelto relativamente común en estas áreas. Mucho lo vemos en la detección y clasificación de lesiones en cáncer, por ejemplo. Es relativamente común ver las aplicaciones. ¿Por qué? Porque están empezando a ayudar desde el punto de vista del análisis en radiología y patología. ¿Por qué? Porque las estadísticas son muy crueles en el sentido de que tenemos muy pocos especialistas. Estaríamos hablando de uno por cientos de miles de personas, dependiendo del país, insisto, pero sí es un especialista por muchos miles de personas que pueden hacer este tipo de trabajos y al final pues se cansan, ¿no? Y el cansancio es una de las barreras más grandes que tenemos para una correcta clasificación de este tipo de imágenes. Así que ahorita estamos utilizando, por ejemplo, redes de convolución, que ya incluso son modelos que se están convirtiendo en clásicos porque podemos tener este tipo de redes ya preentrenadas y lo único que hacemos es una transferencia o un afinado fino de las últimas capas para ajustarlo a problemas muy específicos. Por ejemplo, nosotros como grupo de investigación, insisto, son ejemplos que nosotros hacemos, eso no quiere decir que está limitado a,
Esta propuesta que vemos en pantalla es para la clasificación utilizando redes profundas de convolución para clasificar lesiones gástricas de manera mucho más rápida. Entonces, esta es otra de las tecnologías, si bien ya existía desde hace mucho tiempo, se apoya en el procesamiento digital de imágenes del área de radiología y patología, pues vamos un poco más allá a sistemas autónomos que, dada una imagen, nos puede dar un segundo o como una segunda opinión. Que quede claro, y siempre lo digo, y siempre, o sea, estas herramientas son de asistencia al diagnóstico. No, nunca es para reemplazar a los especialistas, siempre es una asistencia y esperamos en ese sentido que sean herramientas que ayuden más. Sobre todo, por ejemplo, cuando carecemos de especialistas, bueno, es una buena opción tener este tipo de sistemas. Así que una de las segundas tendencias muy fuertes que sí ya se está aplicando en algunos lugares, no en todos, pero de manera experimental se aplica perfectamente en diferentes áreas, es el uso de procesamiento digital de imágenes desde el punto de vista de convolución para poder clasificar diferentes lesiones, sobre todo. Una tercera es los procesos administrativos. Finalmente también quien ha tenido que estar en los procesos, en un proceso de salud, sobre todo en el área de salud pública, suele ser un poco más costoso en cuanto a tiempo, dado la cantidad de gente que atiende el sector público normalmente. Entonces, los procesos administrativos es interesante desde el punto de vista de salud. Creo que todos reconocen este logotipo sin ningún problema y se está empezando a utilizar en el área clínica debido a que nos ayuda como procesador de lenguaje natural, nos ayuda y entrenado para una comunicación con Alpaca, por ejemplo, nos ayuda a generar chatbots para telemedicina, para soporte en salud mental, que fue muy importante en años anteriores. Bueno, digo, sigue siendo muy importante, pero en los años de pandemia se volvió un pico muy, muy importante que solventar. Entonces, tecnologías como lo que vemos, el logotipo que vemos, sin lugar a dudas, está siendo muy importante para hacer toda esta atención rápida que no requiere de personal inmediato, pero que sí puede llevar las necesidades a dicho personal. Pero puede ser una primera barrera para agilizar estos procesos administrativos. Pongo un ejemplo, lo ven ahí en pantalla, se llama Chat Doctor. Finalmente, sabemos que esta propuesta que tenemos en pantalla, pues es completamente en el sentido comercial, de propósito general, y lo podemos especializar dependiendo de los prompts hacia salud en específico. Pero hay propuestas ya muy particulares como el Chat Doctor, que fue completamente reentrenado haciendo a este transformer con datos completamente clínicos, de tal forma que responde de una manera mucho más eficiente en temáticas y semánticas clínicas que el genérico que vemos en pantalla. Pero Chat Doctor, si tienen oportunidad, lo pueden buscar. Incluso está el GitHub disponible para que ustedes lo puedan descargar y puedan ver cómo se hace este afinado fino con Llama, que es un modelo open source que está por ahí. Digo, hay muchos, pero ellos lo hicieron con eso. Es muy interesante y cómo puede ayudar en estos procesos administrativos enfocados a la salud para hacer más rápido cualquier trámite, entendiendo los conceptos de salud. Otro ramo que se está utilizando, no estoy muy de acuerdo con él, pero finalmente es importante porque se le puede dar un buen uso también. Lo decía el otro día en una entrevista que también tuve, como buena herramienta tecnológica desarrollada por los humanos, le podemos dar un buen uso y un mal uso. Aquí lo importante es siempre que el buen uso sea el mejor. Y se está usando, por ejemplo, para la predicción de salud, con temas prácticos, pues, y económicos, sobre todo en las aseguradoras, que por eso digo, no estoy seguro al 100%, porque una tendencia finalmente son modelos que nos van a dar una estimación sin necesariamente estar apegados 100% a la realidad, y finalmente es una estimación. Entonces, por eso no estoy tan de acuerdo, pero sí nos puede dar áreas de riesgo. Por ejemplo, trabajaba en un proyecto para ver un área de riesgo enfocado desde salud pública y hacíamos una propuesta de un algoritmo clásico llamado Morani 2,
que enriquecido con tecnologías de inteligencia artificial nos daba una estimación y nos decía, bajo esas áreas de riesgo calculadas con el algoritmo que mencioné, nos decía, en esas áreas de riesgo, nos dice, de hecho es una implementación, simplemente no puedo hablar mucho por la privacidad del proyecto, pero sí nos puede estimar cuáles son los factores de riesgo que existen en esa área en específico. Entonces estamos enriqueciendo modelos clásicos que nos ayudan aparte ahora a identificar bajo ese modelo clásico qué características son las que hacen ese factor de riesgo en esa área y que puede ser utilizada, por ejemplo, en este caso para este tipo de situaciones, ¿no? De estimar cuál es el riesgo de una población. Si se hace, por ejemplo, por parte de las aseguradoras, bueno, calcular esos riesgos, que finalmente se hace, ¿no? Pero ahora enriquecido con factores de riesgo, como por ejemplo este algoritmo al que hago mención. Disculpen si voy un poquito rápido, es para solventar, bueno, las cuestiones de tiempo. Otra parte importante es el registro electrónico de los datos, ¿sí? El expediente clínico, normalmente lo vamos a conocer en el área como expediente clínico, pero hacerlo digital. Si bien ya hay un montón de propuestas, justo ayer tenía una reunión que estábamos tratando de hacer este análisis y al final una conclusión muy obvia, ¿verdad? Cada el departamento va a tener sus necesidades y quien sepa de ingeniería de software, que creo que en esta área es muy común, pues va a saber que efectivamente es como un cliente y cada área va a tener características particulares y enriquecer un sistema de manera global es complicado. Sin embargo, hay muchas tendencias de lo que es ya el registro de datos electrónicos, del expediente clínico electrónico, y nos ayuda. Es importante y se está haciendo uso de este tipo de expedientes electrónicos desde un punto de vista, incluso hace un tiempo, cuando fue el gran crecimiento de tecnologías de blockchain, para tener registros electrónicos sólidos. Aquí volvemos a las bases donde finalmente tenemos solamente datos. Lo interesante es que también está muy ligado a la ingeniería de datos y que nos da pie a poder aplicar inteligencia artificial sobre ellos si es que están solamente bien estructurados. Eso es muy importante en el área de inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de registros electrónicos, pues estamos hablando de esa tendencia a eficientar el registro de datos electrónicos y que nos permite generar todo lo anterior. Los temas que mencionamos de manera anterior en esta presentación, el tener los datos de manera bien estructurada, bien organizada, con ingeniería de datos en ellos, es muy importante para poder hacer análisis como el que estamos viendo en pantalla. El análisis que estamos viendo en pantalla es un análisis sencillo, sin embargo, muy importante para entender cuál es la relación, no necesariamente causal, pero sí que hay una relación entre diferentes características para el desarrollo de enfermedades multifactoriales, utilizando datos que se hicieron de registro en expedientes clínicos electrónicos. Entonces, es una de las tendencias, si a alguien le gusta aquí, de los que están en este foro, irse a las bases de lo que es realmente la fuente de la inteligencia artificial, que son los datos. Bueno, la ingeniería de datos también es muy importante en esta área para poder ofrecer al paciente. Finalmente es muy importante hacer todo este tipo de desarrollos de manera correcta. ¿Por qué? Porque de estos datos es de donde vamos a obtener esa información y esa información nos va a generar estas aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces es muy importante también el área de registros de expediente electrónico. Por otro lado, y creo que sería el más común en el sentido estricto de qué es lo que escuchamos más, pues es el diagnóstico y el tratamiento. Creo que aquí les van a dar una charla interesantísima de cómo se están desarrollando fármacos a través de algoritmos, sobre todo ambiciosos, en el sentido de, bueno, así se llaman, de hecho, ustedes lo deben de saber, para desarrollar medicamentos. Y sin embargo, también la parte de diagnóstico y tratamiento es importante para poder lograr este tipo de implementaciones. Entonces, el hacer el diagnóstico, pronóstico, clasificación es importante y se ha utilizado en diferentes enfoques. Y aquí es interesante mencionar que son herramientas, como lo mencionaba, de
apoyo a la decisión clínica y que dependerán mucho de la enfermedad de la que estemos hablando. Dependemos de ese análisis de una gran cantidad de datos, en el análisis de datos, y por ejemplo, tenemos en mi área en específico, por ejemplo, lo que yo hago, insisto, yo los pongo ejemplos, trabajo sobre todo en enfermedades multifactoriales, enfermedades metabólicas en específico. Utilizamos esta gran cantidad de datos para generar herramientas de diagnóstico y pronóstico para soportar estas decisiones que toman los clínicos. Y además podemos tomar estos datos y ayudar a la parte de epidemiología, ayudar a la parte de salud pública, a la implementación de ferias de salud, etcétera, dándole estos pronósticos y diagnósticos utilizando diferentes implementaciones de inteligencia artificial. Desde algo muy simple, yo siempre lo dejo muy claro, no necesariamente tenemos que utilizar una red neuronal profunda de convolución, ahora un transform, generativas adversariales. No necesariamente tenemos que hacer eso. Podemos ir a las bases de la inteligencia artificial y muchas veces es suficiente para hacer herramientas que ayuden. Siempre hay que tener la base de que esté bien estructurados los datos, pero podemos hacer diagnóstico y una propuesta de tratamiento finalmente utilizando este tipo de algoritmos. Es muy interesante hacer ese tipo de implementaciones y es una gran tendencia obviamente el diagnóstico y tratamiento. Algunos ejemplos que puedo mostrarles de lo que nosotros hacemos como grupo de investigación, pero que es para darles una idea de lo que se puede hacer. Por ejemplo, la herramienta de visualización de datos COVID que permitió en su momento hacer toma de decisiones. Creo que, bueno, ahorita ya queda como un ejemplo clásico de lo que se puede hacer. Recordar que la visualización de datos es una gran etapa de ciencia de datos que también está alimentada a la parte de inteligencia artificial. Entonces, lo que vemos en pantalla es una implementación, de hecho está libre, si ustedes la buscan, bueno, pueden jugar todavía con ella, ya son datos que ya no se actualizan, pero pueden estar aún así visualizando y ver cómo herramientas de visualización, que es una tendencia en inteligencia artificial, la autoexplicación o explicación de las propuestas que hacen los algoritmos, es muy interesante. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la toma de decisiones utilizando datos sociodemográficos que normalmente estaban muy restringidos al área de epidemiología y de salud pública, pero sabemos ahora que nos dan muchos factores interesantes para tomar decisiones sobre la parte clínica en el sector hospitalario. Muchas veces características sociodemográficas son los primeros marcadores, los primeros marcadores para el desarrollo de una enfermedad a futuro. Por ejemplo, otro ejemplo que es el seguimiento insisto, mucho de lo que hago es enfermedades metabólicas, por lo tanto entra diabetes, y el seguimiento y la propuesta de alimentación para un paciente es muy importante. Entonces, son sistemas que con base a algoritmos que tienen como entrada las características de mi paciente, le pueden ofrecer una propuesta de alimentación para mantener sus signos y sus métricas bajo esos niveles correctos. Entonces, lo que hace esta propuesta es finalmente, con esos datos de entrada, poder estimar los macronutrientes de mi paciente y en su momento, bueno, ya hay una parte de investigación para que pueda desarrollar también propuestas de alimentación continua y no depender de un pequeño manual que nos dice cuántas tazas o las medidas un poco subjetivas que contiene, ¿no? Un puño o una pizca, que siguen siendo medidas no estandarizadas. Y todo esto sale de proyectos de investigación científica. Por ejemplo, lo que les decía, aquí ya hay una propuesta. Ustedes pueden buscar cualquiera de esto que ven en pantalla. Bueno, son artículos científicos libres por parte de nuestro grupo de investigación, en el cual he liderado la mayoría de estos proyectos. Por ejemplo, la búsqueda de retinopatía diabética, buscando perfiles de riesgo que le ayudan, todo esto utilizando técnicas de inteligencia artificial, sobre todo el área de selección de características de manera inteligente. El que les mencionaba sobre características específicas para pacientes de COVID, aplicado a Alzheimer, a quien le guste ver la parte de imágenes utilizando algoritmos genéticos, soporte en el cuidado de niños utilizando sonidos como fuente ambiental para tomar decisiones, identificar tratamientos específicos, por ejemplo, utilizando el perfil de lípidos, que se hizo haciendo una búsqueda con una propuesta que se llama Boruta, que son características sombra,
incluso enfermedades complejas como lo que es la depresión, utilizando señales de tiempo. Se hace una propuesta de análisis de señales con evolución temporal y se utilizan algoritmos de clasificación clásicos, así como redes específicas para una dimensión, redes neuronales profundas, pero de una dimensión, no de más. Así que hay un montón de cosas en investigación, créanme, ustedes se pueden dar el lujo. Estas son algunas tendencias, lo que van a ver hoy está súper aplicado, las ponencias que siguen, pero espero con esto les haya abierto un poquito esa visión de qué se hace, cómo se aplica la inteligencia artificial en diferentes tendencias, cómo es que realmente lo hacemos, porque yo soy parte de estos grupos que lo está desarrollando. Y bueno, al final, si les queda, es una plática muy corta, me estoy ajustando a los tiempos que nos solicitaron. Si tienen alguna duda, con todo gusto, ahí está mi correo electrónico, mi página personal. En YouTube, ese es un proyecto pequeño que acabo de sacar, se llama Paper en Minutos. Pueden encontrar varios papers animados y con lectura rápida. O sea, ya hecha la lectura, es un video, pero enfocado sobre todo al área de inteligencia artificial y medicina. Pero más que todo es para que ustedes puedan tener un contacto conmigo sin ningún problema, si hay interés. Y pues por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.